Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y no solo eso. Hoy tenemos un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta, y puede que hasta con un poquito de escalofrío. ¿Han escuchado bien el título, verdad? Demet Özdemir sobre Can Yaman, si sigue así nos destruirá. Vaya declaración. ¿Qué es lo que está pasando entre estos dos titanes de la actuación turca? ¿Es una amenaza, una advertencia, una premonición? Vamos a descubrirlo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometemos que valdrá la pena. ¿Y es que quién no ha oído hablar de Demet Özdemir y Can Yaman? Son dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, especialmente gracias a sus exitosas series turcas que han conquistado corazones en medio mundo. Demet, con su carisma arrollador y su talento indiscutible, se ha convertido en un referente de la moda y la actuación, una verdadera embajadora del encanto turco en el escenario global. Y Can, bueno, ¿qué podemos decir de Can? Su Fatih Enerkencikus lo catapultó a la fama mundial y su físico, su mirada penetrante, su energía desbordante, simplemente magnético. Han compartido pantalla, han compartido rumores que han incendiado las redes sociales, han compartido la adoración de millones de fans que los siguen a cada paso. Y ahora estas palabras de Demet, aparentemente dirigidas a Can, están dando mucho que hablar, abriendo un abanico de especulaciones y análisis que nos fascina desgranar. La frase exacta, según los reportes y las redes sociales que se han revolucionado hasta el punto de ser tendencia, habría surgido en un contexto, digamos, bastante peculiar y a la vez clásico del mundo de la farándula. Imaginen la escena, un evento de gala, alfombra roja, flashes de cámaras por doquier, preguntas al aire de periodistas ansiosos por una primicia, y de repente surge la figura de Can Yaman en el murmullo de la conversación, y la reacción de Demet Özdemir se convierte, casi de forma instantánea, en el centro de atención. Los murmullos empezaron a circular como la pólvora, los titulares a explotar en portadas digitales, y como siempre, nosotros estamos aquí, dispuestos a poner un poco de orden en este torbellino de especulaciones, a intentar arrojar luz sobre lo que podría esconderse detrás de esta enigmática declaración. ¿A qué se refería Demet Özdemir cuando dijo con esa intensidad que la caracteriza, que si sigue así nos destruirá? La interpretación más directa y quizás la más dramática es que Can Yaman, con su desbordante popularidad, su imponente presencia mediática y su creciente incursión en proyectos internacionales de gran envergadura, está eclipsando de tal manera a otros actores, que podría llegar a ser una fuerza imparable, casi destructiva, para la industria en general o, más concretamente, para las carreras de aquellos que compiten de alguna manera con él por los mismos espacios y oportunidades. Piensen en ello, Can Yaman no solo ha conquistado el corazón de Turquía, sino que ha dado el salto definitivo a producciones internacionales de gran calibre, como la aclamada serie italiana Viola come il mare, donde comparte protagonismo y ha tenido que aprender un nuevo idioma para desempeñar su papel. Su estilo de actuación, su carisma innegable y, seamos honestos, su imponente presencia física y su magnetismo personal, lo convierten en un actor difícil de ignorar en cualquier casting o proyecto ambicioso. Si Demet, colega, compañera en la ficción y expareja mediática, percibe esto como una potencial destrucción, imaginen la preocupación que podrían sentir otros actores, tanto en Turquía como en el extranjero, que ven cómo las grandes oportunidades se concentran cada vez más en su figura. Pero como siempre en el fascinante mundo de la fama, las palabras rara vez se toman al pie de la letra y el contexto es, sin duda alguna, crucial para una interpretación certera. Podría ser una exageración con un toque de humor, una licencia poética para enfatizar la magnitud del éxito de Can. Una forma de expresar admiración genuina, aunque expresada de manera llamativa, por el imparable ascenso de su antiguo compañero de reparto. Es totalmente posible. A veces en el fragor del momento, bajo la presión de las cámaras y las preguntas insistentes, se dicen cosas que suenan más fuertes de lo que realmente se sienten en el fondo. Quizás Demet estaba simplemente impresionada por la magnitud de la fama de Can, por su capacidad de abrirse camino con tanto éxito en Hollywood y Europa, y lo expresó de una manera un poco enfática, buscando quizá generar una reacción o simplemente compartir su asombro. Otro ángulo interesante a considerar es la idea de destruir, en un sentido más positivo, o al menos transformador. Podría referirse a que Can Yaman
N está rompiendo moldes, desafiando convenciones establecidas y, en cierto modo, destruyendo las viejas formas de hacer las cosas en la televisión y el cine turco, allanando el camino para nuevas oportunidades y un mayor reconocimiento internacional para sus compatriotas. Los actores turcos están cada vez más presentes y cotizados en producciones globales, y Can Yaman es, sin duda alguna, uno de los pioneros en este emocionante movimiento. Tal vez Demet estaba reconociendo ese impacto transformador, esa fuerza arrolladora que está cambiando el juego para todos, abriendo puertas que antes parecían cerradas. Y por supuesto, no podemos olvidar la dimensión personal de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Fueron una pareja muy mediática en su momento, cuya química en pantalla en Erkencikus traspasó la pantalla y cautivó a millones de fans en todo el mundo, quienes se enamoraron perdidamente de ellos como dúo. Aunque su relación sentimental terminó, siempre queda esa conexión, esa historia compartida que une a dos personas que han vivido momentos importantes juntas. ¿Podría haber una pizca de melancolía, de nostalgia o incluso de incomodidad en sus palabras? A veces, cuando vemos a alguien con quien compartimos un pasado, alcanzar un éxito desmesurado, puede generar sentimientos encontrados, una mezcla de alegría por su triunfo y quizás un eco de lo que fue. No necesariamente sentimientos negativos, pero sí complejos y cargados de historia. Ahora analicemos la trayectoria de Can Yaman más de cerca para intentar entender a qué podría referirse Demet con tanta contundencia. Su salto a la fama internacional ha sido verdaderamente meteórico. De ser un actor popular en Turquía, se convirtió rápidamente en una estrella global, un fenómeno que trascendió fronteras. Sus redes sociales, especialmente Instagram, cuentan con millones de seguidores de todas partes del mundo, una legión de fans que lo aclama y lo sigue en cada proyecto. Ha protagonizado campañas publicitarias para marcas de renombre internacional, consolidando su estatus de icono. Ha sido invitado a programas de televisión en Italia, España y otros países europeos, demostrando su carisma y su capacidad para conectar con audiencias diversas. Su presencia en producciones europeas, como la mencionada Viola come il mare, donde incluso ha tenido que aprender italiano para darle vida a su personaje, demuestra su ambición, su versatilidad y su capacidad de adaptación a nuevos desafíos. Y no solo eso, ha lanzado su propia marca de ropa, Monster DNA, y ha mostrado interés en diversos proyectos más allá de la actuación, desde la música hasta la filantropía. Es un paquete completo, una máquina de generar expectación y de reinventarse constantemente. Por otro lado, es crucial recordar que Demet Özdemir también está en un momento cumbre de su carrera. Tras el éxito rotundo de Erkencikus, ha continuado protagonizando series de gran impacto y prestigio como Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara, ambas aclamadas por la crítica y adoradas por el público. Ha sido imagen de importantes marcas de moda y belleza, consolidando su estatus como un referente de estilo. Su talento es innegable, su belleza cautivadora y su popularidad sigue siendo muy alta, manteniéndose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Por lo tanto, si Demet siente que Can los destruirá, no es por falta de brillo propio o por sentirse eclipsada por inseguridad, sino más bien por la magnitud de la supernova que Can Yaman parece estar encendiendo, una fuerza que podría, en su intensidad, redefinir el panorama. ¿Qué significa realmente destruir en este contexto tan específico y cargado de matices? Podríamos pensar en la competencia directa. En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, donde los roles son limitados y las oportunidades a menudo escasas, la ascensión vertiginosa de una estrella puede, en cierto modo, absorber la atención, los recursos y, sobre todo, los proyectos que antes se distribuían de forma más equitativa entre un mayor número de talentos. Si Can Yaman se convierte en el actor principal en todas las grandes producciones internacionales que antes podrían haber sido distribuidas entre otros talentos turcos o de otras nacionalidades, entonces, en un sentido figurado, está destruyendo esas oportunidades para los demás, o al menos, está creando un desafío mucho mayor para acceder a ellas. Pero seamos justos y equilibrados, el éxito arrollador de uno no tiene por qué significar la ruina o el fracaso de otro. El mundo del entretenimiento es vasto y complejo, y hay espacio para muchas estrellas brillantes y talentosas. Lo que Can Yaman está haciendo en gran medida es abrir puertas, demostrar de manera contundente que el talento turco tiene la capacidad y el potencial para triunfar a nivel mundial, para competir y destacar en las producciones más ambiciosas. Y eso en realidad beneficia a toda la industria. A turca y a todos los actores turcos que aspiran a un reconocimiento internacional.
Quizás Demet, en el fondo, está siendo testigo privilegiada de esta transformación histórica y sus palabras, aunque suenen alarmantes o dramáticas, son solo una expresión de asombro ante la fuerza imparable de su colega y el impacto que está teniendo. Y aquí es donde entra en juego el factor clickbait y la naturaleza intrínseca de las redes sociales y los medios digitales. Una frase así, sacada de contexto, envuelta en el misterio y la ambigüedad, puede generar millones de visitas, comentarios, debates y discusiones apasionadas. Los fans de ambos actores, que son legión, se dividen, unos defienden a Demet y su potencial preocupación, otros defienden a Khan y su indiscutible talento y proyección, y se desatan debates apasionados que pueden durar días o semanas. Es la dinámica de las plataformas digitales: generar contenido, generar interacción, generar controversia, y en última instancia, generar tráfico y atención. Y en ese sentido, las palabras de Demet Özdemir, intencionadas o no, han sido un éxito rotundo para captar la atención del público y avivar la conversación. Entonces, ¿deberíamos temer por el futuro de la actuación turca? ¿Deberíamos imaginar un escenario apocalíptico donde Can Yaman sea el único actor en escena, acaparando todos los focos y oportunidades? Absolutamente no. La industria del entretenimiento es dinámica, evoluciona, se reinventa constantemente y se nutre de nuevos talentos y nuevas historias. Lo que hoy parece una fuerza potencialmente destructiva o abrumadora, mañana puede ser el catalizador de una nueva era, de una diversificación de oportunidades y de un enriquecimiento del panorama artístico. Lo que sí podemos hacer, y lo que nos encanta hacer en este canal, es admirar el talento, la ambición y la dedicación de estos dos grandes actores. Ver cómo Demet Özdemir sigue brillando con luz propia, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad, y cómo Can Yaman está redefiniendo los límites de la fama internacional y abriendo nuevas posibilidades para el talento turco, es, en sí mismo, un espectáculo fascinante y digno de análisis. Y si además nos dejan frases enigmáticas para el debate, mucho mejor para nosotros, los espectadores, que amamos desgranar cada detalle, cada interpretación y cada posible significado. En resumen, la enigmática frase de Demet Özdemir sobre Can Yaman, si sigue así nos destruirá, es un titular potente que invita a la reflexión y a la especulación. Puede tener múltiples interpretaciones, desde una advertencia sobre su imparable ascenso y la potencial competencia que esto genera en un mercado limitado, hasta una expresión de admiración genuina por su capacidad de romper esquemas, desafiar convenciones y abrir nuevos caminos en la industria global. También podría haber un matiz personal derivado de su pasado compartido, una mezcla de sentimientos complejos. Lo cierto es que, sea cual sea la intención original o la interpretación más acertada, la frase ha servido para avivar la conversación, generar interés y recordarnos el poder y la influencia que tienen estos dos artistas en el panorama actual del entretenimiento mundial. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y detallado. Me encanta desentrañar estos misterios y ofrecerles diferentes perspectivas para que ustedes formen su propia opinión. Ahora, la pregunta es para ustedes, mis queridos amigos: ¿qué creen ustedes que quiso decir Demet Özdemir con esa impactante declaración? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Ven un peligro real en el ascenso de Can Yaman? ¿O creen que Can Yaman es una fuerza positiva y transformadora para la industria, abriendo puertas para todos? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la caja de comentarios. Me encanta leerlas, interactuar con ustedes y debatir apasionadamente sobre estos temas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado valor y les ha hecho pensar, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar y a compartir con ustedes todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de la actuación turca, con todos aquellos que disfrutan de un buen debate y de un análisis profundo sobre el mundo del cine y la televisión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán, les prometemos contenido fresco y fascinante cada semana. Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta pronto.